que está llamando la atención para verificar si el restaurante tenía el protocolo para tener un show donde había fuego. Valentina, eso le quería preguntar. Este video, el video de esta mañana sobre el accidente de ella, ¿es grabado con cámaras de Andrés Carne de Res? Esta es el registro del que se estaba haciendo una cámara, incluso por eso se ve como toda la información del video de la misma gente que estaba registrando el espectáculo, queda ese fragmento y es de los mismos equipo del restaurante. Me da la impresión de que es una cámara de Andrés Carne de Res. Y Andrés Carne de Res, el restaurante, sus dueños, explican por qué siguieron la rumba después de que ya se prende fuego, como si nada. Esa parte no la explican, Néstor. Lo que sí se defienden es que desde que el primer momento se activaron, digamos, todos los protocolos, al menos para la atención de ella, continuaron con la atención del servicio normal, pero que también cancelaron hasta nueva fecha ese show que implica fuego, que implica antorchas, hasta que no terminen las investigaciones, en especial la denuncia de que no tenían los protocolos de seguridad. Sí, al menos en ese video que se ha viralizado siguen la rumba, en redes sociales, ella quemándose y la rumba sigue. Ella desaparece de escena en medio del desespero y la gente siguen bailando, sí, al menos en esos 30 segundos posteriores siguen bailando. Me parece que después. Andrés y la gente del restaurante van a tener que preparar una respuesta aquí. 8 de la mañana, 1 minuto. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de no roto. Está en el departamento del Cauca un delegado del gobierno, el viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Gabriel Rondón, intentando hablar con los indígenas Misak, que ayer protagonizaron estos actos disturbios, quemaron la montaña. El atentado, Ricardo, se produjo, el de la motobomba, en momentos en que ya estaba llegando... En la retaguardia de la Unidad de Mantenimiento y Defensa del Orden, el viejo ESMAD. El antiguo ESMAD, claro. Y por eso lo grave, porque estaba actuando el ESMAD y en la retaguardia del ESMAD, actuando la Panamericana, detonan la motocicleta bomba. 8:03 minutos, señor viceministro Rondón, buenos días. Muy buenos días para ustedes y los que nos escuchan. Viceministro, ¿ya ustedes saben si los indígenas Misak están también detrás del atentado con la motobomba? No, señor. En este momento eso es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, quien estuvo haciendo parte del puesto de mando unificado, del cual ya tenemos más de 72 horas activo para abordar el tema del bloqueo de la Panamericana, y eso ya es materia de investigación de esa entidad. Vice, ¿y en qué va la negociación? ¿Qué están hablando con estos indígenas que están allí en el Cauca? Bueno, hay que decirlo que la negociación o el trabajo que hemos venido haciendo con el pueblo Misat, algunos de los pueblos Misat asociados a ISO, corresponde a varias solicitudes de varias carteras del gobierno nacional en las cuales se ha avanzado. Han planteado por lo menos temas de agricultura, salud, educación, ya se han avanzado. Hay un punto en donde ellos solicitan un decreto que les dé la categoría de autoridad tradicional indígena especial pública. Y quien define la autoridad tradicional indígena son los mismos pueblos indígenas. Un gobierno no podría llegar a definir esta categoría porque rompería con la autonomía de los pueblos. Además, este decreto fue socializado en las páginas del ministerio, recibió varias observaciones, entre ellas de pueblos indígenas, en donde nos plantean la inconveniencia de otorgar desde un ente que no es propio una categoría tradicional indígena. Viceministro, y esa categoría que quiere, que son los integrantes de ese colectivo, de ese movimiento AISO, ¿qué derecho les da o por qué ellos insisten en esa categoría de reconocimiento por parte del gobierno? Primero, es un reconocimiento político, como normal se pide cualquier otra organización, pero hay que plantearlo que hay una mesa, por lo menos la mesa de concertación permanece, la MPC, donde hacen parte más de 119 pueblos indígenas. Un decreto de esta índole rompería con esa mesa de interlocución y trabajo articulado con los diferentes pueblos. 2, obviamente esto le da mayor autonomía para acercarse a recursos públicos. Y 3, como lo planteamos y te lo hemos dicho,
no es por la vía de un decreto donde nosotros podemos darle autoridad, la categoría de autoridad tradicional indígena a un pueblo, porque constitucionalmente no se puede. Lo que hay son decretos que le dan fuerza a las mesas de trabajo, pero no definen la categoría de autoridad indígena a un pueblo. Sí. Entonces, básicamente eso es por esa línea. Sí, en este momento, ¿en qué están allí en el departamento del Cauca, en la vía panamericana, viceministro? ¿Hay posibilidad de que regrese el bloqueo? Ellos han dicho que es un bloqueo indefinido, producto de este reclamo. ¿En qué situación están hoy en el Cauca? En este momento en el Cauca nos encontramos en la vía, total tranquilidad. Hicimos un puesto de mando unificado hacia las 6 de la mañana, tendremos otro hacia las 10 de la mañana. No tenemos bloqueo en este momento ni concentración de personas en el punto del túnel. Yo estaré ante la Defensoría del Pueblo, como los hemos convocado a que nos reunamos, a que nos hablemos con los abogados, miremos el alcance de un acto administrativo que les pueda cobijar a ellos una mesa de diálogo permanente, pero hasta el momento, digamos, estamos ahí. Hemos tenido diálogo con otros pueblos, hoy está el CRI en Bogotá, tenemos una mesa con los UGUA, nos hemos reunido con los Guayú en otras partes, entonces solamente tenemos ese punto ahí de complejidad en el marco de una categoría, un decreto que no podríamos dar. Viceministro, ¿por qué parecieran coordinadas todas las protestas indígenas en este preciso momento en Colombia? Yo creo que eso tiene que ver con años de falta de oportunidades, pero también porque sienten que hay un gobierno que los escucha mal. ¿Cuál es el inconveniente? Que tal vez se han equivocado y que solamente pareciese que el bloqueo de una vía es la forma de interlocutar. Nosotros hemos dicho que no, tenemos todos los canales abiertos para dialogar con las personas y no hay necesidad de bloquear una vía. Claro, pero se lo pregunto, viceministro, porque coinciden en el tiempo el bloqueo de la Panamericana, el bloqueo de la vía entre Risaralda y Quibdó, el bloqueo de Medellín al Urabá, la llegada de la minga indígena a Bogotá. Entonces, pues el gobierno lleva 2 años. ¿Por qué justo esta semana y por qué justo en estos días? Son dinámicas propias de las organizaciones. Claramente los pueblos indígenas tienen coordinaciones a nivel nacional. No digo que esto esté pasando, pero pues digamos hay unas coincidencias que también podrían entrar a un análisis un poco más profundo, pero claramente ¿Usted no ve la mano de ningún grupo armado detrás? No, sería uno muy temerario decir que hay grupos armados movilizando población indígena. No, eso sería una irresponsabilidad, una estigmatización total y no, eso sí sería muy complejo afirmar eso. Pero estos grupos, los MISAC allí en el departamento del Cauca, no han sido violentos, no están utilizando, leo entre comillas, terrorismo según el ministro de Defensa. Hay unos temas, hay una cosa que hay que tener claro frente a los hechos lamentables del día de ayer. Hubo una protesta, un bloqueo, pero en el marco de ese bloqueo o cercano a ese bloqueo hubo la puesta de un artefacto explosivo que está siendo parte de investigación de los grupos del CTI de la Fiscalía. Sí, pero decir que detrás están, digamos, organizados o dirigidos por grupos armados sería una irresponsabilidad. Lo que uno sí puede plantear es que lamentablemente en algunas zonas del país... ¿Pero por qué sería una irresponsabilidad si lo de ayer fue en boca del ministro de Defensa un acto terrorista? Claro, no. Escúcheme bien lo que quiero decir. Sí. Lo que sí es claro es que pareciese que hay grupos armados que quieren utilizar algunos elementos de la protesta social o aprovecharse de escenarios de la protesta social para camuflarse y generar acciones de terrorismo, que es distinto a que los grupos armados organicen la protesta social. ¿Y qué diferencia ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Totalmente la diferencia es notoria. Uno puede organizar una reunión con unas personas para hacer una reivindicación, con una línea clara de una reivindicación. Otra cosa es que aprovechándose de ese escenario, terceros utilicen esa aglomeración de gente, esa protesta social para colocar artefactos explosivos. Son 2 cosas totalmente distintas. Vale, es el viceministro Gabriel Rondón del gobierno allí dialogando con los MISAC en el Cauca. Gracias, señor viceministro, feliz día. Feliz día para todos ustedes y muchas gracias. 8:10 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Fue presentado por quinta vez ante el Congreso el proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia, un proyecto que está liderado por el gobierno a través del Ministerio de Ambiente, pero que también tiene el apoyo de 82 congresistas y varias organizaciones que hacen parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking. Confirma el gobierno, apenas se presentó el proyecto, que tendrá mensaje de urgencia para el trámite en esta legislatura, lo que de nuevo nos pone en una discusión que está mezclando los argumentos de ambientalistas con los de los economistas, los primeros pidiendo que se prohíba el fracking y cualquier práctica de explotación de yacimientos no convencionales para defender así el agua, la biodiversidad y la salud pública, y los segundos, los economistas, advirtiendo junto a los gremios que esta puede ser una decisión que ponga en riesgo incluso 3 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, en 6 años. La prohibición del fracking con este proyecto radicado por quinta vez, convertido en un símbolo de la lucha ambiental en Colombia, y ahora el gobierno espera que las cosas sean distintas, porque en la anterior legislatura, hay que recordar, este proyecto se terminó hundiendo por falta de trámite. Actualidad económica a las 8 de la mañana, 11 minutos después de la apertura de los mercados, particularmente del mercado de divisas en Colombia, con un dólar subiendo en nuestro país 35 pesos. No ha querido bajarse de esa barrera de los 4.000 pesos. Las últimas encuestas indican, según los expertos, que ese podría ser el precio de aquí a cierre de año, más o menos que termine en un nivel cercano a los 4.000 pesos. Hoy está llegando a 4.048 pesos y es que en el mundo también se está fortaleciendo, sube 0,25% el dólar. Los mercados internacionales pendientes de declaraciones de presidentes de los bancos centrales del mundo durante las próximas horas. El petróleo de referencia Brent se recupera un poco, sube 0,8%, se ubica en $76.64 por barril. También hay información importante porque hay una respuesta del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre su papel dentro del negocio que hace unos días rechazó Ecopetrol para quedarse con una tajada relevante de una empresa de fracking llamada Crown Rock, que es de la Oxy en Estados Unidos. La semana pasada, recordemos, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dijo que al final la junta directiva rechazó esa oportunidad de negocio por temas netamente financieros, porque no iban a contar con el aval del ministro Bonilla para aumentar el endeudamiento de Ecopetrol, endeudamiento necesario para hacer esa adquisición por unos 3.600 millones de dólares, que eso presionaba mucho las finanzas de la compañía, su relación deuda-EBITDA, que inclusive podría perder su calificación crediticia ante las firmas calificadoras de riesgo. Entonces, la semana pasada, el presidente Roa explicó que el negocio se cayó, no se hizo por razones netamente financieras, pero ahora, al consultarle al ministro Bonilla, argumentó razones un poco distintas y dijo Bonilla lo siguiente, abro comillas: el tema de discusión fue más preciso. Si nosotros estamos diciendo que no le vamos a apostar al fracking en Colombia porque Ecopetrol le quiere apostar al fracking en otra parte, ahí cierro comillas, esa es la explicación del ministro de Hacienda. Entonces queda uno sin saber a quién creerle, al presidente de Ecopetrol, que expuso argumentos financieros, inclusive mencionando al ministro de Hacienda, o creerle al ministro Bonilla, cuya explicación está más asociada con razones políticas o ideológicas. Información económica en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Aprobación anoche tarde en el Consejo de Medellín de la venta de las acciones que EPM tiene en UNE, en Tigo. Es decir, EPM en la práctica se sale del negocio de las telecomunicaciones. Fueron 16 votos a favor, solamente 5 en contra, con los que ahora la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín tendrá que planear el negocio, que puede ser de hasta 2 billones de pesos. El comprador natural es Millicom, que ya hizo una oferta, que está levantando la mano, pero puede aparecer más que radio. Que aquí se ha mencionado no es cierto, y quiero dejar la constancia de que no es cierto que como Ministerio de la Igualdad no se haya dado una respuesta. Aquí está la respuesta y aquí está la constancia de que al correo que tenemos de esta comisión se envió el día de ayer a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario. Que rebotó, 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío. El correo rebotó, 2 veces lo mandamos, eso ya no es problema mío.
Esta es tal vez, padre, la frase más comentada hoy en Colombia. Claro, es que es una frase equivocada. El correo rebotó, no es culpa mía. Ya sabes, cuando me pidan tema, rebotó, no es culpa mía. Sí. No, voy a mandar la incapacidad de 1 año que tengo a partir de mañana. Rebotó, no es culpa mía. Se equivoca esa frase de que el correo rebotó no es culpa mía pues habla un poquito de la... Pero yo no sé por qué la prepotencia de la señora vicepresidenta frente al Congreso. Se equivoca. ¿Sabes qué me hizo acordar cuando mi sobrino dijo que el perro se le comió la tarea? Es muy posible que sea algo que sea algo parecido. Ahora, este es el tema de forma. Esta es la anécdota en la que nos solemos quedar los colombianos. El tema de fondo es que el debate era de control político, porque ella, no como vicepresidenta, sino como ministra, no ha ejecutado el presupuesto que le asignó el propio gobierno. Y el debate van a tener que hacerlo, como ella mandó mal los datos, van a tener que reagendarlo. La doctora Catherine Jubinao es parlamentaria, representante de la Cámara, y fue la citante a este debate. Doctora Jubinao, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia. Una primera claridad, yo no cité la sesión de ayer, no era un debate de control político, sino una sesión de presupuesto. Es citada formalmente por la Comisión Primera, digamos, hace parte del trámite del debate de presupuesto 2025, pero era una sesión tremendamente importante y mandatoria de asistir y, por supuesto, de mandar la información. ¿Y el debate entonces, doctora Jubinao, era para debatir el presupuesto 2025 en lo concerniente a entidades que tienen que ver con la Comisión Primera? Ahí estaba el Ministerio de Justicia, estaba el Ministerio de la Igualdad, tenemos, digamos, que hacer el análisis de todas las entidades que tienen que ver con paz y con la implementación del acuerdo de paz, estaban los entes de control, la registraduría, es decir, un repertorio de entidades muy importantes, y pues digamos, por culpa de que el gobierno no nos envió la información, no solamente del Ministerio de la Igualdad, aquí la falta del gobierno es que los ministerios empezaron a enviar las respuestas hasta el martes en la noche, algunos la enviaron ayer mismo durante la sesión y la respuesta del Ministerio de la Igualdad finalmente nos llegó ayer al mediodía. Entonces ellos pretendían que hiciéramos la sesión, que debatiéramos el presupuesto cuando los representantes apenas llevábamos minutos de recibir la información y por supuesto eso era inaceptable. Y esa es la razón por la que se necesitaban los datos del correo que rebotó y que no llegó. Correcto, sobre todo porque para sacar esto más allá, digamos, del encontrón de la comisión con la vicepresidenta, es que las cifras del Ministerio de la Igualdad son muy preocupantes. Vea, en 2023 nosotros le asignamos un presupuesto solamente de funcionamiento, no de inversión, porque era el primer año, de 500.000 millones de pesos y tuvieron una ejecución del 0,4 en 2023 y en 2024, vea toda la plata que le dimos, 1.4 billones para funcionamiento. A hoy solo llevan una ejecución de 1.8% y les dimos 400.000 millones en inversión y adivine cuánto llevan en ejecución, 0. Entonces, Minigualdad está absolutamente rajado. Era muy importante que nosotros tuviéramos la información, que debatiéramos ayer y bueno, eso ya no se pudo y la sesión será la próxima semana. Ahora, doctora Jubinao, sobre la frase esta del correo rebotó, no es culpa mía, ¿cómo afecta eso la relación con el Congreso, con ustedes, con los parlamentarios que están hablando de presupuesto y qué va a pasar de aquí en adelante? Cuando ella dijo esa frase, usted en algún momento en privado tuvo la oportunidad de decirle, óyeme, Francia, ¿cómo dices esto? Pues no tuve la oportunidad, pero la verdad me hubiera encantado, porque yo pienso que más allá de eso, hacerle un daño al Congreso o no, yo creo que le hace daño a la vicepresidenta y le hace daño al gobierno. ¿Por qué? Porque esto primero fue una respuesta desde un lugar absolutamente ególatra. Es decir, la vicepresidenta nos reclamó por cuestionarle el no haberle llegado la información a la comisión y básicamente nos dijo que la estábamos cuestionando porque estábamos buscando réditos políticos, o sea, como si estuviéramos simplemente haciendo politiquería en la comisión, y la vicepresidenta tiene que entender que los cuestionamientos al gobierno no se hacen desde un lugar de la politiquería, sino que es la misión de los congresistas, es la misión constitucional, sobre todo de la Comisión Primera, citar a los ministros, tener la información debida, hacer los debates, no para molestar. Esto se hace para que el gobierno haga bien su tarea, sobre todo en materia de presupuesto. Por hacer mal la tarea del año pasado, es que tenemos un presupuesto desfinanciado este año.
Por eso es que el gobierno está haciendo recortes de inversión, por eso es que el Ministerio de Hacienda le tiene retenidas las platas a varias entidades, de manera que el Congreso no puede ser irresponsable y tener un debate a la ligera con el presupuesto ahora de 2025 que, ojo, dice el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, está desfinanciado en por lo menos 12 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque ellos pintan cifras en el aire y hacen, cuentas con unos supuestos que no se cumplen. Pues que viene una reforma tributaria. ¿Y a quién le van a cargar esa reforma tributaria? Pues a la clase media, a la clase asalariada, a la clase formal, al ciudadano de a pie que se levanta todos los días a trabajar. Y esto era lo que criticaba Petro cuando era senador. Ojo, él le decía al gobierno Duque, de hecho, si no hubiera corrupción, no habría que hacer reforma tributaria. Si ustedes invirtieran bien los dineros, no habría que hacer reforma tributaria. Pues bueno, ese es el Petro del pasado, hablándole al Petro del presente. Si no se robaran la plata en la unidad de gestión de riesgo, si no hicieran cuentas con pajaritos en el aire, pues no tendrían que cargarle otra vez una reforma tributaria a la clase media, que es algo que, por supuesto, yo me voy a oponer en el Congreso. Sí. ¿Hay alguna explicación de esa bajísima, casi nula ejecución en el ministerio de la ministra Francia Márquez? Pues esas son las preguntas que le vamos a hacer a la ministra la otra semana en la sesión que se tiene que volver a citar. Yo sí creo que esto es una decepción muy grande. Nosotros en la Comisión Primera de la Cámara aprobamos la creación del Ministerio de la Igualdad. Ojo, yo apoyé la creación de ese ministerio, no porque fuera a crear burocracia inútil como al parecer está sucediendo, sino porque el Ministerio de la Igualdad, de hecho, es una tendencia en algunos países del mundo que están abriendo una línea de política pública en todo lo que tiene que ver con el cuidado, con las labores del cuidado y con todos los temas de equidad, y sobre todo con los temas de mujer, género, jóvenes, poblaciones con discapacidad. Entonces, este ministerio que se creó tenía una misión muy importante, era una promesa muy importante que tenía que empezar a materializarse. ¿Por qué no han ejecutado? Yo no entiendo. Les dimos un montón de plata el primer año, les dimos un montón de plata el segundo año. Tienen 5 viceministerios. Es un ministerio que tiene toda la capacidad en materia de recurso humano. Si uno lo quiere ver como algo serio, no simplemente como burocracia inútil. Tienen los recursos y tienen la capacidad. ¿Por qué no han hecho las cosas? Bueno, esta es una pregunta que yo lastimosamente no puedo resolver, porque además es una pregunta que yo también le formulo al gobierno, no solamente con Minigualdad, sino con muchas de las carteras. Ya sabemos que la ejecución de este gobierno es la menor de la última década, aun cuando tienen el mayor presupuesto de la historia, aun cuando le aprobamos una reforma tributaria en el primer año, aun cuando le hemos aprobado adiciones presupuestales, y pues entonces aquí hay un problema de ejecución y de claramente de incompetencia, además de corrupción también. Sí, representante, dice la vicepresidenta y ministra de la Igualdad que este también es un problema y un ataque a los funcionarios públicos, que no a todos se les puede decir trabajen vagos. ¿Qué le responde usted a eso? No, pues a mí me da mucha pena, pero yo sí les tengo que decir trabajen vagos. Es que esto no es un tema personal. Hay que decirle a la vicepresidenta, porque es que ella ayer se tomó esto como si fuera un ataque personal a ella. Hay que despersonalizar tanto la tarea del gobierno como la tarea del Congreso. Aquí hay 2 ramas del poder público y cada una tiene que hacer su labor. Y aunque a ellos no les guste, la misión constitucional de la rama legislativa y del Congreso de la República es hacerles control, porque eso es lo sano en una democracia, porque ese es el sistema de pesos y contrapesos, y porque si los congresistas no estuviéramos permanentemente alertando algunas de los yerros y de las equivocaciones del gobierno, pues a lo mejor estaríamos todavía peor de lo que ya estamos. Entonces, la vicepresidenta y el gobierno se dedican a aplaudir a la gente cuando está de acuerdo con ellos. Entonces ahí somos la maravilla. Cuando votamos en campaña, entonces fuimos los mejores aliados. Ahí el centro político sí existía y ahí sí le servíamos para algo. Ahora que ya estamos en el ejercicio de nuestra labor congresual, que tenemos que hacer control político, que tenemos que hacer alertas, que tenemos que llamar aquí la atención, que tenemos que hacer la veeduría y el seguimiento, entonces ahora somos conspiradores, ahora somos neouribistas, ahora nos volvimos la ultraderecha, ahora nos volvimos, mejor dicho, traicioneros. Esa es la lectura de ellos, esa es una lectura estrecha, infantil de la política. Ellos no pueden
seguir hablándole al país desde ese lugar. Ellos tienen que asumir que ahora son el gobierno y que tienen que dar resultados. Representante, ha hecho carrera en Colombia que cada vez que se le cuestiona o se le pide cuentas a la vicepresidenta Francia Márquez, se habla del racismo. Y usted en esta oportunidad es quien le está pidiendo cuentas a la vicepresidenta o el Congreso de la República. Y quiero preguntarle con el mayor respeto y abiertamente si usted es racista, si el reclamo que le están haciendo en el Congreso es por el color de piel de la vicepresidenta. No, pues mira, yo te tengo que inclusive interpelar y cuestionar esa pregunta. Es una pregunta, primero, absolutamente fuera de lugar y segundo, no tiene ningún tipo de fundamento. Yo les acabo de explicar que la tarea que hacemos en el Congreso es en virtud del deber que nos impone la Constitución. ¿Qué tiene que ver esto con racismo? Discúlpeme, congresista, no le estoy diciendo que usted es racista y que usted está haciendo este cuestionamiento pidiéndole cuentas. Estoy diciéndole que cada vez que se habla de Francia Márquez se acusa a quienes le piden de racismo. Cuando Francia Márquez dijo lo del helicóptero, cuando Francia Márquez viajó a África, cada vez que la vicepresidenta, y suele dar papaya, pues uno habla de la vicepresidenta, comienza las barras bravas, esas a las que usted se refiere, comienzan a gritar, es que son racistas, y atacan a la vicepresidenta por racismo. No, pues claramente eso es una falacia, es una absoluta falacia, pero yo con el mayor respeto les pediría que le hicieran esa pregunta a la vicepresidenta, no a mí. O sea, ¿por qué la vicepresidenta asume que cualquier cuestionamiento o crítica que se le hace es racismo? ¿O por qué las bodegas asumen eso? Pues eso es una respuesta que ellos tienen que responder. Sí. Perdón, es una pregunta que ellos tienen que responder. A mí lo que me parece es que ellos se hacen, la vicepresidenta y quienes tienen ese argumento, ella vuelve a mencionar en el trino de anoche el tema étnico y se hacen un flaco favor. Me parece a mí, digo mi interpretación, es que ella es intocable porque es de tal procedencia, como si no hubiese manera de pedir cuentas, de hacer balances, simplemente porque tiene tal o cual tipo de piel. ¿Ustedes qué van a hacer ahora para el debate de presupuesto, doctora Jubinao, para volver al tema? Pues nosotros obviamente ahora sí ya tenemos las respuestas. Ojalá que esto no vuelva a suceder, porque el gobierno no puede asumir que nosotros somos notarios en la Cámara de Representantes y que nos pueden enviar la información 2 minutos antes y luego nosotros vamos a llegar a la sesión básicamente a pupitrear. Yo espero que la otra semana, y con el mayor escrutinio de ustedes, los medios de comunicación y de la ciudadanía, el debate se dé en profundidad. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes ha aportado positivamente a la elaboración del presupuesto en los 2 años anteriores. De la comisión han salido proposiciones. Algunas entidades, por ejemplo, dicen que la plata que les está asignando el Ministerio de Hacienda no es suficiente. A veces nosotros hemos defendido a esas instituciones que creemos que necesitan mayor presupuesto, como también hemos pedido recortes, también como un castigo a las entidades que no ejecutan, que por ejemplo es lo que le está pasando al Ministerio del Deporte, que eso ha generado, digamos, polémica, pero si uno revisa la ejecución del Ministerio del Deporte en los últimos 2 años, que es paupérrima, pues naturalmente el Ministerio les recorta y eso es un castigo, digamos, a la no ejecución. Entonces, vamos a esperar a la otra semana, pero permítame que yo quiero cerrar con un comentario sobre la pregunta anterior. Sí, señor. Si hay una opción que yo quisiera dar, y es que, y se lo digo con el mayor respeto a la vicepresidenta Francia Márquez, por quien yo voté muy ilusionada justamente por lo que ella representaba. Yo creo que la vicepresidenta no ha podido hacer el tránsito de activista y líder social a lo que significa ser la vicepresidenta de la República de Colombia. Yo creo que a la doctora Francia le cuesta mucho lidiar con la impopularidad. Ella estaba acostumbrada básicamente a ser una estrella, ¿no? Era una líder ambiental con reputación y visibilidad internacional, se había ganado muchos premios, pues tenía una historia de alguna manera épica, ¿no? Era una señora que venía de las mayores dificultades de la clase popular en Colombia y pues había construido, digamos, un nombre. Ahora que es vicepresidenta, su popularidad está por el piso. ¿Por qué? Porque es que a la gente ya no le importa si ella fue líder ambiental o si se ganó premios. La gente lo que quiere es ver resultados. La gente quiere que las promesas que hizo el gobierno del cambio se cumplan. Y como no se cumplan, pues ahora ella, entre comillas y para decirlo coloquialmente, la está llevando. ¿Está llevando qué? Pues las críticas, los cuestionamientos permanentes, y ella se descoloca ante la crítica. Ella no sabe manejar el cuestionamiento y la exigencia, y creo que eso fue lo que le pasó ayer. Entonces, un llamado también a la vicepresidenta a un poquito de humildad, porque las respuestas que ella da, las da desde la soberbia,
y desde la egolatría, y claramente eso no puede ser la manera de gobernar ni de hacer la política. Uno, si es político, es servidor público, se debe a los ciudadanos, le pagan un salario con el impuesto de los ciudadanos y uno no se puede molestar cuando lo critican, uno simplemente tiene que dar respuestas y resultados. Doctora Jubinao, gracias, muy amable por acompañarnos esta mañana, le deseo un feliz día. A ustedes muchas gracias. Catherine Jubinao, Katy Jubinao, son las 8 de la mañana, 30 minutos. Yo creo que dan el clavo con esa última parte de la respuesta. La respuesta de anoche de Francia Márquez a toda esta avalancha es la siguiente. ¿Qué dice? Como funcionaria pública, este es el trino que pone Camila, este trino lo puso ella como a las 10 y pico de la noche, ¿verdad? Es decir, sí, señor. En medio de toda la polémica, Néstor, cuando ya se volvió tendencia en redes sociales, primero responde el ministerio, la cuenta oficial del ministerio, y luego es ella, en su cuenta personal, la que retuitea al ministerio y escribe: como funcionaria pública, vicepresidenta y ministra, respeto profundamente la labor del Congreso de la República. Por lo mismo, alzaré mi voz las veces que sea necesario para defender la labor de los y los servidores públicos, porque no es justo que se diga trabajen vagos a quienes les sirven con esfuerzo y compromiso al país. En ningún caso se debe permitir la estigmatización de servidores públicos, menos ahora que se garantiza más participación de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, LGBTIQ+, y población étnica, para quienes aportamos a la construcción del país. Que quieren aportarle a la construcción del país. Muy bien. Sí. Si usted se da cuenta, este tema de la estigmatización de los servidores públicos, ¿qué quiere decir? ¿No se critican a los servidores públicos? Pero es que ese es el ejercicio normal de la democracia. Por eso, pero es cierto que la vicepresidenta Francia Márquez era una cuando era candidata, ¿cierto? Sí, cuando fue activista, se ganó el premio Nobel de Ecología. Hace 2 años y medio, ¿usted se acuerda cuando le confesó su amor a la vicepresidenta? Claro, Era incontrastable. Hice una editorial por ella, la valoro mucho como una gran lideresa, es decir, pero con ese tipo de respuesta. Pero además, bueno, si alguien, antes de la batalla electoral de la coyuntura, la habíamos entrevistado aquí como una muy importante líder ambiental. No, pero si alguien le exigía con fuerza a los funcionarios pues responder por sus actuaciones y era ella, por supuesto, digamos, su gran éxito político y lo que muchos le admiramos fue justamente esa valentía con la cual solía enfrentar a alcaldes, a gobernadores, a ministros, etcétera, para requerirlos para que atendieran adecuada y oportunamente a las personas y resolvieran los problemas. Eso que ella hizo es lo que pues ahora le toca hacer desde el otro lado. Y debemos decir en justicia, y a mí también como al padre me duele tener que decirlo, lo está haciendo mal. Desgraciadamente la posibilidad de que surgiera, digamos, una lideresa política con las características y con la historia de vida de la vicepresidenta de Francia Márquez, pues se está perdiendo, y la está perdiendo ella, yo no sé si porque no oye a alguien que le pueda dar un consejo, que le pueda indicar qué es realmente el papel que hoy está cumpliendo y cómo debe afrontarlo. Es lastimoso. Yo sí creo que Colombia pierde una oportunidad de que una persona con esa historia de vida pues realmente tenga una actitud destacada y su presencia signifique mayor bienestar para las personas que ella siempre ha representado. Néstor, pero yo sí le digo, dio parte de la explicación, yo creo. Yo sí le digo le iba a decir, María Consuelo, que coincido. Para quienes están hablando del correo rebotó, no es culpa mía, les sugiero que se enfoquen en el tema de fondo. El tema de fondo es que ese pedacito lo que demuestra es que ni siquiera para mandar un correo hay mínimas competencias. No, es que yo creo que lo que dice la representante Catherine Jubinao es 100% correcto. No es solamente, esto tiene dos partes. Uno, la ineficiencia y los resultados nulos del Ministerio de la Igualdad. Recordemos que el ministerio, su creación se cayó por trámite, pero la Corte le dio un tiempo para volver a pasar el proyecto. Con esta ineficiencia y con estos resultados nulos, ejecución cero, por Dios, pues lo que está dando es argumentos para que no se vuelva a presentar el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad y ya no exista, porque se demuestra que es totalmente inocuo. Y por otro lado está la actitud de la vicepresidenta, que desconoce que es una funcionaria de altísimo nivel y por lo tanto tiene que rendir cuentas. Entonces cada vez que se le pregunta, y yo estoy, insisto, de acuerdo con la representante Jubinao,
lo que sale es con una actitud totalmente soberbia, desobligante, con frases irrespetuosas, como si ella fuera intocable. Y es que ella tiene que dar ejemplo. A ver, ella tiene que dar ejemplo. Ya que nos metimos en este tema, opiniones sobre la vicepresidenta ahora que la están atendiendo tanto en redes sociales, para quienes votaron con ella, para quienes no votaron con ella, para quienes teníamos una muy buena opinión. Yo pensaba yo también que era una estrella en potencia, y desafortunadamente la llama se le fue apagando. La cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Para quienes están en este momento en el canal de YouTube, los leo, los escucho y le hacemos el corte de cuentas a la vicepresidenta. La representante Juinao dio parte de la explicación, pero es que más que eso, yo creo que la vicepresidenta mordió el anzuelo de sus provocadores. Ante esa lluvia de críticas y ataques en su contra al principio del gobierno, asumió una actitud reactiva, dolida, que la ha llevado a esa actitud de malas, soy la presidenta que no les guste, y eso genera mucho rechazo. Pero lo grave de eso es que dejó de actuar con liderazgo. Se ha aislado y solo reacciona. Y el liderazgo era lo único que la iba a defender realmente. Aislarse pues le sirve durante un rato, pero nada, los bullies siempre la van a provocar. Pero y lo que hay que hacer con los bullies es dejarlos con sus sañas sin pararles bolas. Álvaro, ¿cuál fue la provocación de los bullies ayer? No, al principio del gobierno, pues todo, los helicópteros, hubo todo tipo de ataques, todo tipo de racismo, y ella ingenuamente cayó en la trampa. Yo no voté por ella, y siempre pensé que iba a tener dificultades porque hacer el tránsito de líder social a gobernante es muy difícil, sin haber pasado por el Congreso, sin haber desarrollado esas habilidades que implica esa lucha política tan dura. Y cayó muy rápido. Ella tiene que recuperarse, y lo único que la va a sacar adelante es actuar con el liderazgo que se le conoció al principio, pero encerrada, diciendo de malas, está cavando una tumba política tonta. Sí, a propósito de eso me dice Ricardo, un oyente, y tiene razón este señor. Me dice, cuando Francia Márquez participó en la consulta con Petro, en marzo del 2022 sacó 1 millón de votos. Claro. ¿Cierto? Fenómeno electoral. Ese fue el caso para que el presidente Petro eligiera como fórmula vicepresidencial. Petro la metió como fórmula vicepresidente porque sacó un caudal de votos muy respetable. Y todos, me incluyo, pensábamos que Francia Márquez tenía potencial para ser presidenta de Colombia. ¿Cierto? Yo no dudo eso. Uno decía, aquí están haciendo algo. Hoy alguien menciona a Francia Márquez como posible candidata presidencial. No. Pues ahí la tienen en la lista del pacto histórico, es lo normal. Pero miren, Néstor, le hablo desde alguien que no solo votó por Francia. Con realismo, ¿usted cree que la izquierda piensa en Francia Márquez como su candidata? Las encuestas la miden y es de las que peor medidas está en la baraja de los candidatos de izquierda. Desafortunadamente. Pero mire, desde alguien que no solo votó por Francia, sino que le hizo campaña con toda la ilusión, y además el símbolo de transformación que una mujer negra del Cauca, de los lugares más apartados y olvidados, llegara al segundo cargo más importante de la nación, era fundamental para la transformación, la superación del racismo y muchos otros elementos. Y debo decir con tristeza que aunque Colombia estaba preparada para Francia Márquez, Francia no estaba preparada para Colombia, y ese evento del email es un símbolo de lo que está pasando en el Ministerio de la Igualdad. Es un símbolo porque ni para mandar un email han sido capaces, y por eso las cifras son demoledoras, que hayan ejecutado menos del 1% en el 2023, menos del 1%, es que eso es no, vergonzoso no, eso es impensable, es que no, es récord Guinness en incompetencia, es récord Guinness en incompetencia. Hay que ser muy malo para ejecutar menos del 1%. Pero no, es que exacto, inversión de este año. Mire, y el 0% de inversión este año, y además diseñar un ministerio para algo muy importante, porque lo decía aquí la representante Juinao, este país sí es racista. Claro que hay racismo, pero cada vez es menos, y por eso elegimos a una vicepresidenta negra, y por eso además hemos tenido y tenemos ministros estelares negros, como el ministro Luis Gilberto Murillo, como la ministra Aurora Vergara, que hicieron una muy buena tarea y están haciendo una muy buena tarea. Entonces, lamentablemente el caso de Francia es el caso de una lideresa
que no estuvo a la altura de las expectativas y de sus promesas. Y no tiene nada que ver con su color de piel, por eso insisto, un hombre negro como Luis Gilberto Murillo, también de unas zonas oprimidas como el Chocó, pues está destacando, a muchos no les gusta, pero me parece que él es un extraordinario canciller que representa muy bien a Colombia. Lo hacía también muy bien la exministra Aurora Vergara, con una hoja de vida destacada de formación, de lucha y de mérito, y además una académica brillante. Entonces, esto no tiene nada que ver con el color de piel de la vicepresidenta, esto tiene que ver con básicas competencias que ella ha demostrado reiteradamente que no las tiene. ¿Usted se imagina un ministro en otro gobierno que ejecuta menos del 1%? No. ¿Qué estaría diciendo Gustavo Petro? ¿Qué estaría diciendo Francia Pero peor, Márquez? Néstor, es que es el Ministerio de la Igualdad, que es donde más necesitamos. Si hay que nivelar la cancha en algún lado, es en aquí. ese. Pero además con la situación jurídica, insisto, con la situación jurídica del ministerio en este momento, es que está en examen, en curso remedial. Entonces, en vez de dar unos resultados contundentes para justificar políticamente su creación, lo que están es dando la sentencia para que se acabe el ministerio. A ver, Paola, ya que apareció, le tengo una pregunta. Paola, al tablero. Usted escribió una columna sobre Francia Márquez, diciéndole, yo sí te amo a ti, aunque tú no me ames a mí. ¿Tú sigues amando a Francia? ¿Sabe qué pasa? Yo creo que ella está lidiando con un problema de fondo. Y el mayor problema de Francia fue haber aceptado ser ministra de la Igualdad, por lo que la están cuestionando ahora, no por su rol como vicepresidente. Es que cuando usted se pone a pensar qué es lo que da igualdad en el país, cuáles son las cosas que dan igualdad en el país, pues salud, educación, servicios públicos, y nada de eso es de esa cartera. Todas esas cosas le corresponden a otras carteras, como lo acaba de decir el viceministro del Interior, hablando. No, es que el problema está en la creación de ese viceministerio. Para la igualdad y para la equidad no se necesita un ministerio, se necesita un ministerio de la igualdad, y por eso ya está claro. Menos, padre, pero es que mire el viceministro del Interior con el que acabamos de hablar sobre el problema de los indígenas Misak del Cauca bloqueando la Panamericana. Entonces le preguntamos, ¿por qué la están bloqueando? Dice, porque han hecho una serie de peticiones a otras carteras y todavía no tienen respuesta. ¿En qué temas? En salud, en educación, en servicios públicos, en agricultura. Bueno, pues todas esas cosas son las que dan igualdad, pero ninguna de esas cosas están realmente a cargo de la vicepresidenta de la Igualdad. Yo creo que ella está encartadísima con una cartera, con un presupuesto de 1.3 billones de pesos que ha ejecutado efectivamente solamente el 1.8%, en donde no sabe qué es lo que tiene ni siquiera que hacer, Paola, porque las cosas que dan igualdad le corresponden a otros ministerios y no hay que ella le diera. Quiero dejar la constancia, la suya, Paola, la del padre Linero, la de Álvaro, Luis Ernesto, la de Luis Ernesto. En algún momento hubo amor político por Francia Márquez. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. Es una gran lideresa, ¿no? Eso no puede ocultar nadie. Era. Pues, no, hoy no es una ministra que está ejecutando el presupuesto que se requiere. Porque no oigo comentarios en defensa de Francia Márquez y me parece... Pero es que contra esos datos, ¿cómo? La constancia que quiero dejar es 1.8% de ejecución, Néstor. ¿Cómo se Néstor, y ese es el tema de fondo, que haya rebotado, que haya un correo puede rebotar, o una información que se envíe desde una entidad puede refundirse, puede rebotar un correo, pero el tema es el de la ejecución, y como vicepresidenta, digamos, las funciones de la vicepresidencia, aquí lo hemos hablado muchas veces, no están claras, el presidente las asigna de gobierno y cambian de gobierno a gobierno, y puede ser una figura diplomática de que representa, digamos, unos ciertos valores del gobierno, pero ya un ministerio es una persona que tiene que ejecutar, tiene que responder y tiene que actuar, y si uno mira la ejecución no presupuestal, sino en activismo del Ministerio de la Igualdad, están como en el 200%, yo creo, porque los viceministros que nombraron son muy activistas, son muy activos atacando la oposición, son muy activos generando indignación, pero es que los viceministros no están para eso, los viceministros están para ejecutar los programas, para redistribuir recursos, y la pregunta yo creo que es válida, déjeme terminar con esto, Néstor, la pregunta es válida, ¿por qué no se canalizaron estos recursos a través del DPS? El ministerio haber creado ese Ministerio de la Igualdad existiendo el DPS no tenía ningún sentido, porque darle una burocracia a la vicepresidenta. 1.8 billones de pesos. Le crearon un juguete. Había que darle una madeja. Me pregunta un oyente, Aurelio, lo siguiente: con estos resultados, cualquier gerente, cualquier directivo de una empresa que ejecuta solo el 1%, ¿qué le pasa? Cualquiera. No, pues chao. Lo remueve. Sí, y si el gerente va y dice, cuando le pidan cuentas, dice, yo mandé el correo y rebotó, no es culpa mía, ¿usted qué cree que le pasa a ese directivo de la empresa? Pero
La vicepresidenta es abogada, ¿no? ¿Usted se imagina a la vicepresidenta litigando, diciendo es que el correo rebotó y el cliente preso? Ah, ella es abogada. Ella es abogada. Imagínese, sí, claro, una excusa de esta ante un tribunal. De la Universidad Santiago de Cali, es abogada de la Universidad Santiago de Cali. Néstor, pero ella fue de buenas con que le hubiera rebotado. Perdóneme que le diga, porque si no hubiera rebotado y hubiera llegado el informe con el 1,8% de ejecución, pues el desastre. Hoy todavía realmente no sabemos si ejecutó el 1,8 o no, porque como el informe rebotó y no llegó, pues todavía no hay informe oficial. Ahora, de los arrepentidos se sirve Dios, dice el dicho, y he oído ya, conté como 6, no sé si me fue mal ahorita, pero conté 6 arrepentidos en la mesa. Yo realmente nunca creí que ella podría realmente. Bueno, lo saco a usted, Aurelio. Vale, sí, pero hay una cosa, pero hay que reconocerle que, por ejemplo, en lo que fue la visita y viaje de Harry y de Meghan, pues sí le fue bien. En esa sí le fue bien, se gastó 8.000 millones de pesos, los ejecutó bien y le fue bien en eso. Vale, muy bien, son las 8 de la mañana, 45 minutos. Tengo noticia de última hora, se está confirmando que un Kennedy va a apoyar a Trump. El anuncio será mañana. Señor Héctor. No, que iba a estar de acuerdo con Aurelio que por fortuna el informe no llegó, ¿no? Porque lo estaba viendo y bueno, además me lo enviaron del Congreso de la República, alguna persona que conozco ahí. Desastre. Y con ese título, digamos, por fortuna rebotó, porque la verdad es que el informe, pues lo que muestra es, primero, una enorme dificultad para escribir bien, ¿no? Claro, eso seguramente ella no lo preparó, ni mucho menos, pero el informe está pésimamente escrito, pero pésimamente es pésimamente, las frases no tienen congruencia una con otra, en fin. Pero más allá de las formas, que son importantes, el contenido pues realmente revela que es que el ministerio es una especie de confesión de parte que se hubiera podido resumir en una sola frase, que es: no hemos podido arrancar. Estamos enredados. Ahí terminaría, cordialmente, Francia Márquez. Y pues sí, eso sí es muy lamentable, pero pues digamos lo que demuestra es que esa idea de crear ministerios es una pésima idea. Ha salido muy mal el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Ciencia, ahora el Ministerio de la Igualdad. Todas esas ideas han salido mal, como ha salido mal. Me encanta escuchar eso, Héctor, porque lo vengo diciendo desde hace rato. Aquí creemos que hay un problema. Esa pelea. No, hay un problema. Porque yo sí creí que generando un ministerio se le iba a dar mucha fuerza, el proyecto se iba a hacer, porque es que lo que más necesitamos es nivelar la cancha social. ¿Y quién dijo que eso se arregla? Y yo creí que a través del ministerio se iba a hacer. Esa fue mi defensa aquí con usted. No, pero es que a través de la burocracia no se logran cosas. Niño, y entonces creamos un ministerio contra el fenómeno. No, ya eso es caricatura. No, es así, está en el ADN de la demagogia política, padre, creer que con un ministerio y que con unos funcionarios, y si tiene 5 viceministros para nombrar a mi amigote a Gareth allá, y si tiene más burocracia, lo llenamos de amigos políticos. E ingenuos como usted se cree en el cuento que detrás de eso hay una política pública. Y usted aplaude, yo aplaudí. Yo aplaudí el ministerio, bueno, y creí que iba a ser realmente punto de desarrollo, que iba a generar unas condiciones mejores, y por eso estoy decepcionado. Es decir, por eso cuando veo que me dicen es que el 1,8% y de ejecución. Y en inversión, o sea, ese solo funcionamiento, los sueldos. Y en inversión, cero. Lo acaba de decir. Cero pollito, cero huevo. O sea, es vergonzoso. La verdad es que el ministerio es muy penoso. El ministerio ha salido mal. La ministra, pero Néstor, todos los ministerios han salido mal. Yo creo que eso es importante decirlo. El Ministerio del Deporte fue un gran ministerio cuando era parte del Ministerio de Cultura. El Ministerio de Ciencia funcionaba bastante mejor cuando se llamaba Colciencias. El Ministerio de Justicia, mire, las mejores normas, los mejores proyectos de ley y leyes que se aprobaron fue cuando el Ministerio de Justicia no existía y estaba absorbido por el Ministerio del Interior, y el ministro fue Germán Vargas. Ahí se aprobó los cambios a los códigos de procedimiento, etcétera, y las pocas mejoras que ha habido en el sistema judicial, o muchas, porque ha habido unas que son muy importantes, fueron en ese momento. Yo sí creo que esa discusión, ya que empieza a acercarse la campaña electoral para elegir el próximo presidente, vale la pena empezar a abrirla. Sí, esa fue la discusión que dio Milei en Argentina, a quien no bajan
de facho, etcétera, de la extrema derecha. No, pues, pero claro, aquí hay que hacerla sin las maneras de Milei. No, que no están bien, ¿no? Sin el se va, pero hay que hacer juiciosamente una evaluación de si crear cargos públicos sirve para mejorar políticas públicas. Son las 8:49 minutos en Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Es crítica la situación de orden público hoy en el occidente del país, en donde a la situación de violencia de hace muchos tiempos, de hace muchos años, ahora se suma la violenta manifestación de los indígenas Misak, que bloquearon la vía panamericana en medio de vandalismo contra carros, quemaron inclusive la montaña de la vereda en donde están concentrados, pidiéndole al gobierno que reconozca como organización indígena a AISO, que son las autoridades indígenas del suroccidente. Allá esa mezcla entre indígenas, grupos armados, carteles mexicanos, disidentes de las FARC, clanes del Golfo, todas las organizaciones terroristas ahora tienen un nuevo ingrediente, que son estos indígenas Misak. Murió un hombre de 74 años, hay 3 policías heridos, porque después de reabrir o intentar reabrir la vía panamericana, estalló una motocicleta bomba, que no se sabe quién la puso, porque son muchos los actores que hay allí en esa simbiosis de violencias. Hoy quisiera invitarte a aceptar y a gestionar bien la tristeza. No tengas miedo de estar triste. Ten miedo de no soltarla, de no expresarla, de no gestionarla bien. Tener tristeza es prueba de que tu corazón está sano, porque hay situaciones que nos estimulan a ello. Lo importante es encontrar la manera de expresarla de tal forma que sigamos creciendo en nuestro desarrollo personal. No estás enfermo, no eres una persona incapaz, porque en algún momento te da tristeza la situación, te da tristeza la ruptura, te da tristeza la derrota. ¿Cómo se expresa bien? Yo creo que primero aceptándola. Segundo, encontrando el lenguaje a través del cual puedo sacarla de mí. A veces es escribir, a veces es hablar, a veces es hacer alguna actividad física que nos permite concentrarnos en otra situación. No tengas miedo a estar triste, ten miedo a quedarte triste. Eso es otra cosa. ¡Ánimo! Tú sabes. En lo que va del año, ya van 48 bloqueos en la misma vía panamericana, que según gremios económicos significan un aumento de 200% frente a los bloqueos del año pasado. Están generando pérdidas de 20.000 millones de pesos en esa comunidad que es vulnerable y pobre por antonomasia. También en Nariño, en Valle, en donde la situación, según la gobernadora Dilian Francisca Toro, ya es de desabastecimiento en buena parte del departamento. Esta mañana la vía está desbloqueada, la panamericana, pero los indígenas amenazan con nuevos bloqueos. Están allí delegados del gobierno, están en la zona intentando alguna clase de acuerdo o de entendimiento con estos indígenas que no son fáciles de manejar. Ellos reclaman la presencia del presidente Petro, que es el mismo reclamo que tienen los indígenas que llegaron a Bogotá, que pasaron la noche ya en el Parque del Renacimiento, en el centro de Bogotá, se mueven por la ciudad. Estás escuchando una caravana Blue Radio y BlueRadio.com. 8 de la mañana, 53 minutos. Uno de los miembros de la familia Kennedy, que es hoy en día candidato independiente a la Casa Blanca, Robert Kennedy Jr., anunciará su apoyo sorpresivamente a Donald Trump. En medio del auge que está teniendo, hoy se cierra la convención del Partido Demócrata. En medio del impulso a Kamala Harris, vendrá la adhesión de un Kennedy a la candidatura a Trump. Desde Chicago, en Estados Unidos, Juan Camilo. Néstor, Robert F. Kennedy Jr., este es sobrino del expresidente John F. Kennedy, asesinado, e hijo de Robert Kennedy, quien fue fiscal general y también candidato presidencial y que también fue asesinado. Digamos que él ha sido célebre porque se le califica como un conspiracionista. De hecho, en una entrevista dijo una vez que un gusano se había comido parte de su cerebro y que lo habían encontrado muerto cuando le realizaron unos exámenes.
también se había vuelto célebre en las últimas semanas porque la revista The New Yorker hizo un reportaje extenso de él, donde revelaron una foto en la que salía con el cuerpo de un oso al que habían atropellado, que lo había montado en su vehículo, y se había tomado fotos con el cuerpo del oso muerto, a manera de chiste, y había dejado el cuerpo del oso tirado en Central Park junto a una bicicleta para que las autoridades lo encontraran al día siguiente y pensaran que un ciclista lo había atropellado y lo había asesinado. Pues según lo que ha trascendido, bueno, mañana tiene un discurso, ya lo ha informado a través de su campaña, será desde Phoenix, en Arizona, y según lo que ha trascendido, no solamente se retiraría de la contienda, sino que se adheriría a la candidatura de Donald Trump, quien ese mismo día, mañana mismo, pero en horas de la noche, tiene un evento también en Phoenix. Entonces, lo que se está anticipando es que podría aparecer en ese evento con Robert F. Kennedy Jr., que bueno, sí, ya lo mencionábamos, el apellido Kennedy tiene bastante peso en lo que es la política estadounidense. Todo esto en el marco del cierre de la convención demócrata para el día de hoy. Hay mucha expectativa por ese discurso de Kamala Harris esta noche, luego de lo que fue ayer la jornada con la introducción, por decirlo de cierta manera, ante la plana del Partido Demócrata, ya como nominado a la vicepresidencia de Tim Walz, la fórmula de Kamala Harris, un cazador, defiende el derecho de los estadounidenses de portar armas, fue profesor de colegio, fue entrenador de un equipo de fútbol americano, pescador, gobernador de Minnesota, y quien dio un discurso en el que dijo que no sabía cómo dar discursos con teleprompter, pero le fue bastante bien. I know guns. I'm a veteran. I'm a hunter. And I was a better shot than most Republicans in Congress, and I got the trophies to prove it. But I'm also a dad. I believe in the Second Amendment, but I also believe our first responsibility is to keep our kids safe. Tengo armas, soy veterano, un cazador, disparo mejor que muchos colegas en el Congreso y tengo trofeos para probarlo. Pero también soy un padre, creo en la segunda enmienda, pero también creo que nuestra responsabilidad principal es mantener a nuestros hijos seguros, decía Tim Walz. Sí, es veterano, él hizo parte de la Guardia Nacional. Pero esa presentación de Walz también estuvo precedida por otro tipo de presentaciones de tipo artístico, musicales, por ejemplo John Legend y Stevie Wonder, que prácticamente encendió la fiesta en el United Center. Su éxito de los años 70, Higher Ground. Para hoy entonces se espera el plato fuerte de toda la convención, el discurso de aceptación de la nominación por parte de Kamala Harris. Su campaña está anticipando cuáles serán los temas que ella tratará o básicamente sobre qué ejes girará su discurso. Primero, dicen que compartirá su historia personal y sus logros con el pueblo estadounidense, que realizará un contraste, por un lado su visión optimista del futuro frente a lo que es la agenda oscura de Donald Trump y su proyecto 2025, y también destacará su visión y su profundo respeto o sentido de patriotismo. Néstor. Juan Camilo, gracias. 8:58 minutos. Al otro lado, esta mañana el presidente Putin desde Rusia está denunciando que Ucrania intentó bombardear la central nuclear de Kursk, que se encuentra dentro de territorio ruso, que está invadido ya por las tropas de Kiev, jugando con armas nucleares esta mañana. Enrique Rodríguez en Europa. Esa central nuclear de Kursk, que está en la región homónima, donde, como bien decías, Kiev lanzó una ofensiva nunca vista el pasado 6 de agosto, invadiendo una parte sustancial del territorio ruso en la frontera con Ucrania. Ha dicho Putin en una reunión con los gobernadores de la zona que el enemigo, en referencia a Ucrania, trató de bombardear la central nuclear durante la noche. El Organismo Internacional de la Energía Atómica, siempre según la versión rusa, ha sido informado y ha prometido enviar a especialistas para evaluar la situación. Eso sí, horas antes, un portavoz de la propia Organización Internacional de la Energía Atómica declaró a la agencia de noticias France Press que su director general, que es el argentino Rafael Mariano Grossi, va a visitar la próxima semana esa central nuclear de Kursk, que se encuentra ubicada a unos 50 kilómetros de los combates entre el ejército ruso y el ejército ucraniano. Esa central nuclear, esa planta de energía, está en la ciudad de Kurchatov, a unos 30 kilómetros al oeste de la ciudad de Kursk, que es la capital de
ese departamento que tiene el mismo nombre. Esa central nuclear cuenta con 6 reactores, aunque no todos están plenamente operativos, del tipo RBMK-1000, los mismos que tenía la central nuclear de Chernóbil en Ucrania. Recordemos que desde hace varios días Moscú advierte de la amenaza de una catástrofe nuclear en el caso del ataque a la central por parte del ejército ucraniano, y hace también no demasiados días acusó al gobierno de Kiev de haber bombardeado la central nuclear de Zaporilla y de haber provocado un incendio. Sin embargo, las investigaciones posteriores descartaron que ese incendio, que sí efectivamente se produjo, hubiera sido por causa de un ataque ucraniano, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hoy juegas de titular. Eres la 10 de toda una familia. Han sido días, meses, años enteros entrenando, superando metas y desafíos con pasión, sudor y lágrimas. Hoy entras al campo, tocas el césped y te das cuenta de que este es tu escenario. Es tu momento. Tú y todo un equipo harán eco, harán historia mundial. Celebraremos sus logros, sus goles y triunfos en Blue, medio oficial de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024. La división de las disidencias está provocando una atomización de la guerra. Es el Estado Mayor Central, a través del Bloque Amazonas, el que le está declarando la guerra abiertamente y públicamente a Alexander Díaz, conocido en el mundo criminal con el alias de Calarcá Córdoba. La guerra será entre los que siguen órdenes de Iván Mordisco, que agrupa unos